Primero que nada, pues dando gracias a Dios por permitirnos estar reunidos en este lugar, ¿verdad? Escuchando su palabra, buscando al Señor, adorándole. Qué bueno que están aquí, porque Dios dice en su palabra, dice todo aquel pueblo de la tierra que no subiera a adorar al Señor, ¿verdad? Que no subiera a buscarlo, dice que tampoco caiga lluvia sobre su tierra. Y bueno, pues Dios nos enseña en su palabra que cuando como pueblo nos reunimos en algún lugar para buscarle y adorarle y dedicarle una parte del tiempo que Él nos da para consagrárselo a Él se agrada de eso y aparte de eso derrama bendición, derrama misericordia. Y en este día quiero hablar de un tema que le he puesto como título El Dios que ama la verdad, pero como ya estamos agarrando costumbre, vamos a ir a la trivia bíblica de este día. Unas cuantas preguntitas y bueno, bienvenidos a los hermanos que nos están viendo y que nos estarán viendo más adelante a través de esta transmisión, ¿verdad? Por ahí si se conecta Gaby, ¿verdad? ¿Gaby qué es? ¿Cómo? Gómez Arellano. Si se conecta Gaby Gómez Arellano, bueno, pues en cuanto vea este saludo, un saludo hasta allá, hasta Chihuahua, y que Dios me la bendiga mucho y a todos los hermanos que habitualmente nos ven, ¿verdad? Y bueno, vamos a ir a la primera pregunta de la trivia bíblica de este día. Y bueno, pues a ver qué dice la primera pregunta. Dice, ¿qué profeta fue arrojado a una cisterna que estaba llena de lodo, ¿verdad? Dice ahí que les profetizó que el Señor los iba a castigar si no se arrepentían. Entonces el rey y los nobles de Israel lo agarran y lo avientan a una cisterna. ¿Cómo se llamaba este profeta? ¿Quién? A ver, por aquí ya está apareciendo Gaby. Esperemos que se pueda agregar. No, Gaby, bienvenida. Qué bueno que estás aquí, reunida, congregada a través de este medio. Decía yo, ¿qué profeta fue arrojado a una cisterna con lodo? ¿Jeremías? ¿Qué dicen allá? ¿Ezequiel? ¿Isaías, Daniel? ¿No? Bueno, pues vamos a ver qué dice la respuesta de la trivia bíblica de la primera pregunta. Dice, fue el profeta Jeremías, esto está en Jeremías 38, lo agarraron y le dijeron, cállate, deja de estarnos confrontando con el Señor, y que lo avientan a una cisterna que estaba seca, que estaba lodosa, porque querían que se muriera, pero después un hombre que no era del pueblo de Israel tuvo misericordia y le aventó unas sogas, ¿verdad?, para sacarlo, ¿verdad?, sacarlo de ahí, y dice que lo rescató. Segunda pregunta, no quiero agregar a Gaby, híjole, ¿qué está pasando? Bueno, ¿quién evangelizó al eunuco etíope? Si se acuerdan de esta parte, dice que iba un personaje bíblico ahí, en el libro de los Hechos, y que iba un eunuco leyendo el rollo de Isaías. Se le dice al Espíritu Santo, acércate al carruaje, y se acerca al carruaje y le dice, oye, ¿entiendes lo que dices? Le dice, no, pues ¿cómo voy a saber si no nadie me explica? Y se sube y lo empieza a evangelizar. ¿Cómo se llamaba ese discípulo del Señor? Esteban, más o menos por ahí era de la misma camada, pero no era Esteban. Eran dos que eran ahí después de los apóstoles, que eran chichos ahí en la iglesia primitiva. No, pelado, ¿no? Felipe, ¿no? Felipe. Bueno, puede ser Felipe, ¿verdad? A ver, vamos a ver qué dice Gaby. Una gran disculpa, no te quiero agregar el Facebook. Yo creo que debe ser como estamos con datos, pero esperamos para la enseñanza que sea de bendición y de edificación, ¿verdad? Y bueno, ¿cómo se llamaba? Se llamaba Felipe, y esto está en Hechos 8, Hechos capítulo 8. Tercera pregunta. Escuchen bien. ¿Cuántas hijas llegó a tener Job? ¿Cuántas hijas llegó a tener? ¿Una? ¿Quién dice algo diferente? ¿Dos hijas? ¿Quién más? Tuvo varias, sí, pero ¿cuántas? 5 o 6. ¿Quién da más o menos? 7. ¿Tienen el precio? Bueno, vamos a ver qué dice la respuesta. Tuvo 6 hijas. Dice que primero tuvo hijos y 3 hijas. Y primeros hijos se les vino una carpa encima y los mató, ¿verdad? El diablo movió las cosas ahí, se vino abajo, vino un fuerte viento. Y después, con el paso del tiempo, cuando ya el Señor le restituye todo lo que había perdido, lo bendice al doble,
Dice que le dio 3 hijas que eran las más hermosas de toda la región. Una era Cecia, otra era, ¿cómo se llama? Kari Kapuk y no me acuerdo la otra cómo se llama, pero dice que eran las hijas más hermosas de toda la región en aquel entonces. Siguiente pregunta, por favor. Siguiente pregunta. ¿En qué monte fue donde Moisés murió? Dice que subió a la cumbre del monte y que ahí fue donde murió. ¿Monte Sinaí? Monte Moriah. Monte Sinaí. Vamos a ver qué dice. Dice en Deuteronomio 34, dice que subió a la cumbre del monte Nebo, donde el Señor le mostró la tierra prometida y le dijo, pues hijo, no vas a entrar a la tierra prometida por no haberme obedecido al pie de la letra. Yo no te dije que le golpearas a la roca, ni te dije que dijeras otra cosa, pero pues bueno, nada más te permito contemplarla, pero aquí vas a morir y efectivamente ahí fue donde murió. Siguiente pregunta, aquí, quinta pregunta. Bienvenida también a la hermana Ángela Graciela Locati, bienvenida, qué bueno que nos está viendo. ¿Qué pasó? ¿No fue qué? Como que no fue salvo, si la Biblia dice en el Nuevo Testamento que entre el arcángel y el diablo se estaban peleando el cuerpo de Moisés, porque se quería llevar a Moisés, y luego cuando dice que cuando se transfiguró el Señor en el monte, ahí se apareció Elías y se apareció Moisés, ¿tampoco no? No se apareció, no era un espíritu, era un cuerpo glorificado, ¿verdad? Y luego eso lo dicen los evangelios y lo otro lo dicen en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Tenía que morir como juicio para que todo el pueblo se diera cuenta que al Señor, por muy ungidazo que seas, muy usado, si lo desobedeces, te va mal. Era castigo, era disciplina. ¿Quién fue la esposa del rey Asuero antes que la reina Esther? Una reina que era bien sumisa con el marido, bien obediente. Sí, mi vida, sí, mi amor, lo que tú quieres. ¿Cómo se llamaba la reina? ¿La reina qué? Dice con todo respeto para los que me están viendo, ¿verdad? Que el rey Asuero hizo un pachangón, ¿verdad? Se echó unos cuantos tepaches y se puso bien contentote, ¿verdad? Y que dice, tráiganme a la reina, que quiero que todo el mundo la vea y admire su hermosura, ¿verdad? Y aquella dijo, sí, mi vida, sí, mi amor. Dijo, no, toma acuerdo, no voy, vete a volar, viejo borracho, no te voy a estar complaciendo. ¿Cómo se llamaba la reina qué? Está en Esther número 1, capítulo 1. A ver, vamos a ver qué dice. Se llamaba la reina Basti, que de hecho le dijeron, ¿cómo vas a permitir eso, mi rey? ¿Verdad que trae eso a la mujer? Al rato todas las mujeres se van a sublevar, hay que destituirlas. Digo, bueno, pues ahora después busquen otra reina. Hasta que dice la Biblia que Esther halló gracia delante del rey Asuero y la instituyó como reina, como la siguiente reina. Pregunta número 6. Dice, ¿qué profeta vio un gran ejército de huesos secos? De hecho, se le conoce como la visión del valle de los huesos secos. A ver, los que están allá. Dice, sí, hermana María del Socorro Martínez, Dios te bendiga, qué bueno. Un abrazo hasta allá, hasta Costa Rica, bendiciones. Saludos por allá, hermana, y qué bueno que nos está viendo, bendiciones. También nos está viendo, ¿qué profeta fue? A ver. Yo mandando saludos, ¿verdad? Y no estoy en lo que está. Bueno, creo que los hermanos que están aquí les mandan saludos a los que nos están viendo, sí, ¿verdad? Nos reciban un saludo de parte de los hermanos que estamos aquí presentes. Dios nos bendiga mucho. ¿Qué profeta fue el que vio un gran ejército de huesos secos? Que dice que empezó a ver como unos huesos secos se empezaron a juntar, ¿verdad? Y que estaban ahí, y era un valle, de hecho era un valle, el valle de los huesos secos. ¿Cómo se llamaba ese profeta? Dice que Isaías era el profeta del Padre, Jeremías el profeta del Hijo, y el otro era el profeta del Espíritu Santo. Se llamaba el profeta, a ver, vamos a ver qué dice. Vamos a ver qué dice. Dice el profeta Ezequiel, precisamente fue el profeta Ezequiel. Y séptima pregunta. De acuerdo a la palabra de Dios en Mateo capítulo 3,
¿Qué profeta era el que comía langostas y miel silvestre, verdad? Y andaba vestido de cuero, ¿verdad? De cuero velludo, ¿verdad? ¿Qué profeta era? Juan el Bautista. ¿Tú qué dices? Elías, ¿no? ¿No? ¿Seguros? Vamos a ver qué dice. Vamos a ver qué dice la respuesta bíblica. Dice, era Juan el Bautista, y esto se encuentra en Mateo capítulo 3, verso 4. Dice que andaba ahí deambulando, no andaba deambulando, pero que andaba en un desierto, y andaba vestido de piel, ¿verdad? De piel de camello, de una piel con pelos de ayuda, y aparte de eso comía langostas y silvestre, y por eso la gente decía, está loco ese hombre porque anda ahí deambulando en los desiertos, pero bueno, no estaba loco. Dios lo estaba preparando, así que cuando usted y yo caigamos en un desierto espiritual, familiar, social, material, laboral, etcétera, etcétera, probablemente Dios te tiene en ese desierto para prepararte para algo mejor que vendrá por delante. ¿Queda claro? Bueno, pues ahora sí vamos a la enseñanza de este día, por favor, vamos al título. En este día vamos a estar hablando, o yo le he puesto como título a este tema, el Dios que ama la verdad. El Dios que ama la verdad. Y dice el Salmo 51, por favor, versículo 5, en la Nueva Versión Internacional, dice, yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto me has enseñado sabiduría. Volvemos a repetir. Dios dice en su palabra, ¿verdad? El Espíritu Santo inspirando al rey David, dice, versículo 6, perdón, no es versículo 5, es versículo 6, me equivoqué, perdón. Dice, yo sé que tú amas la verdad de lo íntimo, en lo secreto me has enseñado sabiduría. Me gustaría leerlo en unas 2 o 3 versiones. Salmo, versículo 51, para que quede un poquito más claro, ¿verdad? Versículo 6. Dice la Nueva Traducción Viviente. Dice, pero tú, escuchen cómo dice, me gusta mucho cómo dice esta porción, dice, pero tú deseas honradez desde el vientre, o sea, desde lo profundo de mi ser, ¿verdad? Y aún allí me enseñas sabiduría. A ver, vamos a ver si ahora sí entra. Vamos a agregar, a ver si ahora sí quiere. Hermana Ángela, esperemos que es que estamos con red móvil y a veces no quiere agregar a las personas porque la red móvil no sostiene, pero esperamos que la pueda agregar. Dice, pero tú deseas, escuche cómo dice, me encanta cómo dice esta versión, dice, pero tú deseas honradez desde el vientre, desde lo profundo del corazón, y aún allí me enseñas sabiduría. ¿Por qué Dios desea verdad, honradez, verdad, fidelidad, rectitud? Porque dice la palabra de Dios en Proverbios 4:23, que por sobre toda cosa guardada guarda tu corazón, porque de allí brota la vida, la forma de vivir del ser humano desde el interior, ¿verdad? Desde el ser interior del hombre brota la vida, y si la persona tiene honradez, verdad, fidelidad, honradez, etcétera, etcétera, su vida será de tal modo, ¿verdad? Dice otra versión, la versión en lenguaje sencillo o la TLA, que es lo mismo. Escuche cómo dice. Versículo 6, Salmo 51, dice, tú quieres que yo sea sincero, por eso me diste sabiduría. ¿Ok? ¿Sí queda claro? Dice, tú quieres que yo sea sincero, por eso me diste sabiduría. Y bueno, en este día quisiera empezar comentando que Dios en su palabra nos enseña que una de las cosas que Dios más ama y que ama en gran manera, es precisamente la verdad, la sinceridad, la rectitud en la mente y en el corazón de las personas. Sobre todo el Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios, dice que Dios, ¿verdad? El Padre, Hijo y el Espíritu Santo, ama la verdad en lo profundo del corazón de la gente, porque primero que nada, Dios es un Dios verdadero, o sea, Dios es un Dios de verdad, Dios es un Dios veraz, que no miente, que no es deshonesto en sus caminos, ni en su forma de vivir, ni en su forma de relacionarse con la gente que lo rodea. O sea, Dios es verdadero, o sea, Dios no es engañoso, Dios no es mentiroso, sino que parte de la esencia espiritual de Dios, parte de su vida eterna está, en su vida eterna está como parte esencial la verdad, la veracidad.
¿sí? Y la veracidad, la sinceridad y la honestidad es parte de la esencia espiritual del corazón de Dios. ¿Sí? A ver, déjame ver si está aquí la definición de... A ver, vamos a la siguiente. Vamos a ver si está la definición de verdad que dice... ¿Parece? ¿Qué es la verdad? No, ya me adelanté mucho. Dale punto, por favor, dale punto. La palabra verdad, en esta porción de la Biblia es la palabra hebrea emet. Vuelvo a repetir, la palabra verdad es la palabra emet, que significa principalmente verdad, confiabilidad, ser confiable. Emet también significa fidelidad, significa ser firme, significa rectamente, seguro y verdadero. Y lo que Dios dice en su palabra, dice el salmista, tú amas emet, tú amas la verdad, la confiabilidad, la fidelidad, la firmeza, lo verdadero y lo seguro en el corazón de las personas. Todas estas cualidades espirituales que tienen que ver con emet, con la verdad, ¿verdad? Estas cualidades espirituales en la gente, en la vida de la gente, producen una vida espiritual perfecta, ¿sí? Una forma de vivir perfecta y agradable tanto a los ojos de Dios como agradable delante de la gente que nos rodea, porque a poco no, cuando una persona es recta, es íntegra, es verdadera, que no miente, que es honrado, que es honesto, y se comporta así con la gente que le rodea, la gente siempre está contenta con ese tipo de gente. Como un ejemplo, una de las cosas que al menos en mi trabajo, en mi negocio, nosotros vendemos pollo desplazado para sostenernos, ¿verdad? Una de las cosas que nos ha ayudado en nuestro negocio, en nuestro trabajo, ha sido precisamente la honradez, la rectitud, la veracidad, porque por un lado tratamos de darle siempre la mejor calidad a nuestros clientes, tratamos de no mentirle, y cuando algo llega a pasar, ¿verdad? Por ejemplo, esta semana se nos descompuso la moto, se nos descompuso el vehículo, y teníamos bastantes pedidos amontonados, ¿verdad? Pendientes, y le tuve que avisar a la gente, ¿sabe qué? Miren, la verdad de las cosas es que me pasó esto, y no voy a poder llegar con su pedido, discúlpenme, porque ya le estuve buscando a mi moto, ya le estuve buscando, pero no arranca, y hasta le tomé una foto a la moto y al mecánico, que se las envió. Porque una de nuestras políticas de vida, tanto espiritual como en lo laboral y todo, es ser precisamente veraces, verdaderos, rectos y honestos, ¿sí? Y es lo que Dios espera de parte de su pueblo. Dios espera, el Señor espera que su pueblo sea veraz, que su pueblo sea recto, que su pueblo sea fiel y verdadero, ¿verdad? En su comportamiento, en lo profundo de su alma, de su espíritu. Dios ama grandemente a la gente cuando ésta se comporta verazmente, fielmente y honestamente. ¿Quieres tener la gracia, el favor y la bendición de Dios? Que haya verdad en lo profundo de tu alma, de tu espíritu, de tu corazón, y sé fiel y verdadero, leal, verdadero. Y es precisamente con la gente que ama la verdad en lo íntimo, que tiene la verdad en lo íntimo, que es veraz en lo íntimo de su alma, de su espíritu, y que así que se comporta, es precisamente esa clase de gente con la cual Dios quiere tener una comunión íntima. A ver, vamos a darle otra vez. Si quiere agregar, a ver, Gaby, si te quiere agregar, porque yo creo que está fallando la red móvil, no soporta, Gaby, por eso no te podemos agregar. Bueno, no te quiere agregar, ¿verdad? Perdón, una disculpa. Ahora sí. La gente que, ahora también, la gente que ama la honestidad, la rectitud y la rectitud, siempre tendrá un comportamiento acorde a ese estado espiritual, ¿verdad? A esa ideología, a esa forma de pensar, a esa esencia espiritual que está en lo profundo de su ser. Y obviamente, al amar la honestidad y la rectitud, todo su comportamiento será verdadero y benigno, y esto será, su forma de vida será conforme a la voluntad de Dios. Ahora sí, ¿verdad? La pregunta del millón, la pregunta obligada. Dale punto, por favor. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Bueno, pues la verdad
se dice que es la concordancia que existe entre lo que la persona dice, piensa o cree y lo real. O sea, lo que es cierto e indudable. La verdad es la característica esencial de la realidad tal como es. Como dice un dicho popular, cuando digo que la burra es parda, es porque tengo los pelos en la mano. Porque, o sea, dando a entender, cuando digo que esto es cierto, es porque eso es la verdad. Ahora, ¿cuántos saben que la verdad es una de las cosas más perseguidas en este mundo y a veces más aborrecidas o más rehuidas? Muchas veces nosotros le rehuimos a la verdad. Sobre todo cuando nos dicen, es que tú estás mal en esto y la estás regando. No, no, no es cierto, no es cierto. ¿Cómo crees? ¿Estás loco? ¿Estás loca? ¿Qué te pasa? Y verdaderamente, ¿verdad? Verdaderamente Dios así es. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ellos siempre dicen la verdad en todo y siempre actúan con verdad en todas las cosas. Todo lo que Dios hace, dice, siempre es verdadero y nunca habrá mentira ni engaño en sus obras y en sus actos, en la vida del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y en su forma de relacionarse con los hombres. Jamás y nunca va a haber nada deshonesto, ¿verdad? También el Señor Jesucristo en alguna ocasión dijo lo siguiente. Dice en Juan capítulo 17, por favor. Juan capítulo 17, versículo 17, la Nueva Versión Internacional. Dice lo siguiente. Hablando el Señor Jesús, le dice al Padre, Padre, ¿santifícalos en qué? ¿En la mentira? No, ¿verdad? Dice, en la verdad, tu palabra es la verdad. ¿Qué es la verdad? Lo que acabamos de ver hace rato, es la concordancia que existe entre lo que una persona piensa, dice o cree, y lo real, o sea, lo que es cierto. Cuando Dios dice que algo es así, es porque así es. Por ejemplo, y sin afán de molestar a nadie, ¿verdad? Pero cuando Dios dice que, por ejemplo, la homosexualidad es pecado, aunque la gente del mundo diga lo que diga, la verdad de las cosas es que es pecado porque es algo que va en contra de la naturaleza santa, justa y correcta que Dios creó, ¿verdad? La naturaleza espiritual del ser humano. Cuando la Biblia dice, ¿verdad?, que la necedad es pecado y es aborrecible para Dios, es porque así es. Y a los ojos de la gente, a los ojos del sentido común, la necedad es algo, primero que nada, es malo, desagradable y aparte eso es destructivo. ¿Sí? Entonces el Señor dice, santifícalos en tu verdad. ¿Cómo las personas, qué santificarse? Apartarse, purificarse, apartarse del pecado, purificarse, ¿verdad? Y llevar una vida cada vez más acorde a la voluntad de Dios. ¿Y cómo se santifica uno? Con la verdad. Aparte de eso, el Señor Jesucristo dice que la verdad, dice, y conocerán la verdad, y la verdad que los hará libre. Esta semana estaba yo platicando con algunos hermanos acerca de por qué es que hay grupos o movimientos religiosos en el mundo evangélico en los cuales la gente, a pesar de tener una apariencia y un comportamiento muy religioso, no dejan de congregarse, no dejan de orar, no dejan de asistir a la iglesia, no dejan de servir, etcétera, 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 porque es que la gente no da muestra de salvación y de vida eterna. Y yo le decía, bueno, una de las cosas que tiene que ver ahí es porque en ciertos movimientos como el reformado, el carismático neopentecostal, el mesiánico, se predica un evangelio diluido, un evangelio híbrido, o sea, mezclado verdad con mentira, y al ser eso, por un lado el Espíritu Santo no obra porque no respalda mentiras, pero por otro lado la gente, como no es verdad, la gente no llega a ser libre. O por ejemplo, en el caso de los testigos de Jehová, una de sus mayores blasfemias de los testigos de Jehová es decir que Jesucristo no es coeterno, consustancial con el Padre, o sea que no es Dios como el Padre. Entonces, al no ser esa una verdad, la gente jamás y nunca puede alcanzar ni el perdón, ni la salvación, ni la vida eterna, porque está creyendo una mentira. Y si cree una mentira, Dios nunca va a obrar en su vida, el Señor nunca va a obrar en su vida y por lo tanto no podrán ser salvos. Luego dice el Señor Jesucristo en Juan capítulo 16, versículo 13, por favor. Juan 16, versículo 13, en la Nueva Traducción Viviente, dice lo siguiente. Cuando venga el Espíritu de ¿qué? De verdad, Él los guiará a toda verdad. Él no hablará por su propia cuenta,
sino que les dirá lo que él ha oído y les contará todo lo que sucederá en el futuro. La Biblia dice que el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Jamás y nunca el Espíritu Santo va a hablar algo a través de su palabra o a la mente del corazón. Cuando es el Espíritu Santo, jamás y nunca va a hablar algo que es mentira, algo que es falso. El Espíritu Santo siempre va a hablar la verdad. ¿Cuál verdad? La verdad de Dios. Lo que escucha verdaderamente de Dios se lo va a transmitir al hombre a través de la oración, a través de visiones, de sueños, ¿verdad? Y aparte de eso, Él los guiará a toda la verdad. Esto ya lo he comentado muchas veces y bueno, lo voy a comentar brevemente. Antes de nuestro llamado, estuvimos en un grupo carismático neopentecostal donde se predican un buen número de herejías metafísicas cristianizadas, como declarar, decretar, de lo espiritual, la doctrina de la sanidad interior, el G2, etcétera, etcétera, etcétera. Pero una vez que salimos de ahí y empezamos a buscar la verdad de Dios, porque nació en nuestro corazón buscar lo justo de Dios, lo verdadero, a partir de ese momento el Señor permitió que el Espíritu Santo nos empezara a guiar a toda la verdad. ¿Y cómo alcanzas la verdad? Principalmente a veces a través del conocimiento, a través del estudio. Es maravilloso, y lo digo como testimonio, como en muchas ocasiones cuando me ponía yo a estudiar, por ejemplo, a veces en las noches, en las madrugadas, me empezaban a llegar, encontraba yo en internet estudios bíblicos de sana doctrina verdadera que yo no conocía, ¿verdad? Yo decía, bueno, ¿esto de dónde salió? Bueno, lo copiaba yo, lo descargaba, lo guardaba en mi computadora, y después lo analizaba, yo decía, si es cierto, preguntaba yo, por ese entonces no tenía yo suficiente conocimiento, preguntaba yo con hermanos, pastores que eran de sana doctrina, y me decían, si es cierto, esto es correcto por esto, por esto, por esto, y esto es mentira por esto. Y luego quería yo volver a buscar el sitio web de donde lo había yo descargado, y ya no lo encontraba. Y ahí estaba, obviamente, ahí estaba en internet, pues había desaparecido, ¿verdad? No había aparecido mágicamente, pero con esto yo puedo comprobar que el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, siempre te va a guiar a toda verdad cuando quieres conocer la verdad. Cuando quieres conocer y obedecer la verdad. ¿Verdad? O sea que Dios, que el Espíritu Santo es un Dios que ama la verdad, que le gusta la verdad y que obviamente va a guiar a su pueblo a toda clase de verdad. Juan capítulo 18, versículo 37, en la Nueva Versión Internacional, dice lo siguiente. Está platicando el Señor con Pilato, ¿verdad? Con Poncio Pilato. Y le dice, así que eres rey, le dijo Pilato. ¿Eres tú quien lo dice que soy rey? ¿Eres tú quien dice que soy rey? Le contesta el Señor. Yo para esto nací y para esto vine al mundo. ¿Para qué? Para dar testimonio de la verdad. ¿Cuál verdad? La verdad de Dios. Porque a lo largo de todos los siglos, Satanás siempre ha tratado de meter mentira en el pueblo de Dios. Los fariseos fueron instrumentos de Satanás para meter muchas mentiras. Predicaban parte de verdad, pero también predicaban muchas mentiras, muchas enseñanzas torcidas y adulteradas. Y escuchen, esto es lo que más me llama de este versículo. Todo el que está de parte de la verdad, escucha mi voz. Me encanta esto que dice Jesús, ¿verdad? Me encanta mucho de todo en mi corazón me gusta mucho porque dice que todo el que ama la verdad siempre escuchará la verdad, siempre escuchará la voz de Dios y la verdad de Dios lo guiará. Y esto me hace entender, ¿verdad? Me hace comprender, me explica algo. Me explica por qué a veces la gente escucha, cuando escucha la palabra, cuando la gente ama la verdad de Dios y escucha la palabra de Dios, y la recibe la verdad de Dios, su vida cambia. Y como cuando la gente en su corazón no hay verdad en lo íntimo, ¿verdad? La verdad no está en lo profundo de su corazón arraigada ahí como forma de vida, como parte de la esencia espiritual de su vida. Cuando la gente no ama la verdad de lo íntimo, jamás y nunca cambia su forma de vivir, porque rechazan la verdad. Porque a veces no nos gusta que nos digan la verdad, no nos gusta lo que dice Dios en su palabra, y la palabra de Dios es verdad. Y quien no ama la verdad siempre la va a rechazar por más que tenga el mejor maestro. ¿Por qué se perdió Judas? Aparte de ser ratero. Por no confiar en parte. ¿Por qué? Por ser deshonesto, o sea, por no ser veraz, por no ser recto y honesto.
porque la verdad no era parte de su corazón. Judas tuvo el mejor maestro que pudo haber habido sobre esta tierra, pero rechazó tanto las verdades que enseñaba su maestro y la justicia de Dios, y por lo tanto, porque la justicia de Dios también es verdad. Lo justo de Dios es verdadero, y por eso terminó perdido. A mí a veces me llama mucho la atención que tú le puedes estar enseñando a una persona que algo está mal, mira, esto está mal, apártate de este mal camino, o apártate de esta doctrina que es herética, que es esto, en ese lugar donde te están predicando, te están enseñando torcido, esto, el otro, pero como ama más la mentira que la verdad, dice, no, yo aquí estoy a todo dar, yo estoy cómodo. Aunque, bueno, yo no me comprometo con eso, ¿verdad? Aunque enseñen eso, yo nada más vengo a buscar a Dios. Ok, no, pues está bien. ¿Está bien? Pues, el que ama la verdad, Dios en su palabra nos enseña que siempre procederá con verdad y rectitud en todos sus actos y caminos. Me gusta mucho, ¿verdad? Me gusta mucho recordar a veces a las personas de antaño, cómo era la gente de antes, ¿verdad? Los viejitos. Antiguamente se dice que la gente era muy recta, ¿verdad? Que cuando te decía algo, cuando te prometían algo y empeñaban su palabra tenía valor porque lo que decían lo cumplían porque su palabra la tomaban como verdad. O uno la tomaba como verdadera, si decían don Panchito, ¿verdad? El viejito que vive allá en el rancho. Dice que me va a traer unas 20 mazorcas, ¿verdad? De lote, unos 20 lotitos para el 20 de diciembre. ¿Y tú crees que va a venir el viejito? Sí, porque el viejito es muy recto, el viejito no miente, el viejito es verdadero. Como Alfonso, ¿verdad? El marido de mi suegra, antes de que falleciera, ¿verdad? Hace mucho tiempo, decía, para tal fecha, mijo, te voy a llevar. Le decía a mi esposa, para tal fecha, mija, te voy a llevar queso. Y llegaba con unas piencesotas de queso. Y llegaba el día que decía, ni antes ni después. Yo recuerdo muchos viejitos muy honestos, muy rectos, muy justos, que nunca se prestaban a trampas, engaños, planerías, sino que todas las cosas que decían eran, en su vida era con honestidad y rectitud, con verdad. Porque actualmente, ¿qué hacemos a veces, verdad? Decimos algo, prometemos algo, y ya desde que lo estamos prometiendo, ya estamos pensando aquí en nuestra mente, en nuestro corazón, ese día no voy a ir. No voy a poder hacer esto. ¿Vas a ir? No, sí, te lo juro, te lo prometo. Por Diosito Santo. Me han contado, ¿no? Me han contado, hermanos que están allá, discúlpenme. Recuerdo anécdotas de padres, escuchen, padres que les gustaba lo recto, lo honesto, lo verdadero, que cuando sus hijos hacían algo malo, inclusive llegaba, cuando un hijo hacía algo malo, ¿verdad? Se robaba algo o engañaba a alguien, sobre todo cuando engañaba a alguien, decían, ¿por qué estás mintiendo? ¿Por qué estás engañando a la gente? Los agarraban de los pelos y a ver, ven para acá, chamaco. Pídele una disculpa a fulano o fulana porque lo estás engañando, lo estás mintiendo, lo estás defraudando. Y aparte de eso, repasa a reparar el daño. ¿Por qué se comportaba la gente así antes? Porque había verdad en lo íntimo. Y al haber verdad, rectitud, honradez, fidelidad, la forma de vida que brota hacia el exterior así va a ser. Cuando hay verdad en lo íntimo. Incluso supe de casos, ¿verdad?, de que gente que amaba la verdad, lo recto, lo justo, lo verdadero, que si su hijo había delinquido en algo, a punta de cinturonazo los llevaban a la comandancia de policía para que los encarcelaran. Los metían a la cárcel. Yo supe de varios casos. Hace mucho tiempo, recuerdo aquí en Córdoba, había un viejito, no me acuerdo si era alcalde o jefe de policía, el capitán Agustín García. A lo mejor las personas que vean este video y la gente de antaño se va a acordar quién era el capitán Agustín García. Era una persona muy dura, muy enérgica, que a los delincuentes cuando los agarraba les daba una fuetiza, ¿verdad? Con la punta del sable que traía, les daba su maraquiza y le decía, para la próxima, despídete de tu familia, y efectivamente aparecían colgados allá por un árbol que se llama La Pochota, allá por el rumbo de San Miguelito. O consejo, bueno. Pero en una ocasión una mamá
uno de sus hijos, de esas personas de antes que eran rectas, honestas, que le gustaba lo verdadero, ¿verdad? Que no le gustaban las cosas chuecas, que agarra a su hijo y lo lleva con el capitán y dice, mira, mire, capitán, es que mi hijo es así, es borracho, es esto, es el otro, déle usted un consejo. Y lo mete el capitán y le dice, ¿qué quieres, mi hijo? ¿3 días de arresto o unos consejos? Se queda el otro, no, pues unos consejos, ¿no? Pero no sabía que era el consejo era precisamente agarrar la punta de sable, que era cuero decorado con bronce, con piezas de bronce, y le está agarrando, le dice que le dio como 7 u 8 consejos, en la mera espalda, ¡zah! Dice, para la próxima va a ser arresto y consejo, y así que te recomiendo que te endureces. Pero esa era la gente de antes que amaba la verdad, lo íntimo, lo recto, lo puro, lo verdadero, y que eso era su forma, su ley de vida, era la verdad. ¿Sí? Era la verdad, y esa forma de comportarse de mucha gente en la antigüedad, para mí expresa lo que Dios dice en su palabra acerca de lo que es la verdad en lo íntimo. Ahora, estamos viendo, bueno, como cita base estamos viendo el Salmo 51:5, que vuelvo a repetir, yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto me has enseñado sabiduría, ¿verdad? Y quiero contar, la siguiente por favor, quiero contar un poquito acerca del contexto de este Salmo. ¿Alguien sabe aquí cuál es el contexto de este Salmo o de dónde sale, por qué surge? ¿No se acuerdan? Resulta que dice la Biblia, en capítulo 11, capítulo 12, narra la historia del pecado de David con Betsabé. Dice la Biblia que un día el rey David, ¿verdad? En vez de irse a la guerra, dice que en la primavera, cuando salieron los reyes a la guerra, en vez de irse a la guerra, él se queda a descansar en la primavera, ¿verdad? Dice que un día, una tarde ahí, ¿verdad? Una tarde esas de primavera bonita, calurosa, sale de baboso a la azotea y empieza a ver por toda la ciudad y de momento a lo lejos dice, ah, caray, ¿qué es eso que está ahí? Y dice que estaba una mujer bañándose, ¿verdad? Me imagino que el patio de su casa, y dice que era una mujer muy hermosa. Manda a preguntar a unos mensajeros quién era y le trae la razón. Dice, es Betsabé, la esposa, la mujer de Urías el Eteo, el Hitita. Le dice, mujer pecadora, tráigamela para acá para imponerle más, para que se le quite lo pecador. La manda a traer. Dice que cuando llega al palacio se acuesta con ella. La viola, la convence, no sé, ¿verdad? La compra, no sé qué hizo, pero dice que se acuesta con ella. Y bueno, dice la Biblia que ella se acababa de purificar. Las mujeres en Israel, por ley, la ley mosaica, la ley de Moisés, después de su menstruación, a los 8 días aproximadamente, iban al templo y ofrecían un sacrificio por la purificación de su menstruación. Y era el tiempo en el cual estaban fértiles. Y dice que dice la Biblia que cuando el rey David se acuesta con Betsabé, se acababa de purificar, ¿verdad? Estaba fértil. ¿Y qué pasó ahí? Que salió embarazada. Y va y le dice, ¿sabes qué, mi rey? ¿Qué crees? Ya nos comimos la torta antes del recreo y ya resultó que estoy embarazada. Entonces el rey, me imagino que se espanta. Y dice, mándenme a traer a Urías, el Eteo. Urías, el marido de Betsabé, ¿no? Y cuando llega al palacio, le invita de comer, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Mi cuate Urías, qué bueno, ¿verdad? No era tanto su cuate, era su socio, ¿verdad? Y se ven para acá, ¿verdad? Y le da de comer, lo emborracha, le dice, vete a tu casa y lava tus pies. Quería que se lavara los pies, no, ese es un eufemismo para referirse que se acostara con su mujer, ¿verdad? Pero en vez de irse, porque era un hombre fiel, era un hombre recto y verdadero y leal a su rey, se queda a dormir en la entrada, la entrada del palacio donde estaba la guardia real. Y al otro día, me imagino que sale el rey y le dicen, ah, caray, ¿qué haces ahí, verdad? O le dijeron, ahí se quedó un día, señor. Híjole. Y al otro día igual lo trata de mandar a su casa, y no se va. Hasta que al tercer día dice, híjole, ¿qué voy a hacer con este compa? Porque pues, se va a dar cuenta como que él en la guerra y su mujer aquí, y de quién salió embarazada, ¿verdad? Y no voy a permitir que la mate porque tiene enemigo, ¿no? Me imagino que eso debe pensar. Y escribe una carta, le escribe una carta a Joab, y dice, ¿sabes qué? Quiero que me pongan a Urías hasta el frente de la batalla, ahí donde están peleando contra los moabitas,
Y cuando esté lo más recio de la batalla, retírense y abandónenlo para que lo maten ahí, ¿verdad? Sella la carta y por quién mano de quién creen que la mandó allá al frente de guerra. Por mano de Urias. Se pasó. Abusó de su mujer, la embarazó y todavía en su misma mano iba su sentencia de muerte, ¿verdad? ¿Qué pasó? Efectivamente, en lo más recio de la batalla, lo abandonan, lo matan, manda a Joab un mensajero, ¿verdad? Le dice, ¿sabes qué? Te vas a ir con el rey, si se enoja, le dice, ¿sabes qué pasó esto, rey? Etcétera. Pero también murió Urias, exactamente viene de la ventana, se puso fea la batalla, ¿verdad? Nuestros hombres pelearon, se esforzaron, pero hubo muertos y entre ellos murió Urias, el Eteo. Y le dice, no te preocupes, la espada así es, a veces devora a unos y a veces devora a otros. Y dile a Joab que no se preocupe, que al contrario que se esfuerce, ¿verdad? Pues ya estaba contento. Y dice la Biblia que manda a traer entonces a Betsabé para que se casara con él. Era una mujer sumamente hermosa. Pero dice en el versículo 12 que el comportamiento, aparte del homicidio, aparte del adulterio, dice que el comportamiento, o sea, el engaño, la mentira del rey David, dice que le enojó mucho al Señor, ¿verdad? Le enfureció. Y le manda a un profeta, al profeta Natán, que le empieza a contar una historia. Había un hombre rico, ¿verdad? Que tenía muchas ovejas, y había un pobrecito que nada más tenía una. Llegó con el rico un visitante, y fue el rico y le quitó su ovejita al pobrecito, la única que tenía, la mató y con eso le dio de comer a su visitante, al extranjero. Y el rey David, dice la Biblia, que se para de su trono bien bravo, ese hombre desgraciado merece morir por lo que ha hecho, etcétera, etcétera, etcétera. Y el profeta ahí, ¿verdad? El rey David me imagino que pensaba que ya su engaño estaba cubierto, ¿no? Que ya su engaño ya nadie lo iba a descubrir, y le dice el profeta Natán, que ese hombre eres tú. Porque primero que nada, violaste, te acostaste con la mujer de Urias. Lo mandaste a asesinar, y asesinar por medio del enemigo. Por eso dice el Señor que por cuanto has hecho esto y has menospreciado su palabra, su verdad también, ¿verdad? Dice ahora el hijo que te dio Betsabé se va a morir. Y efectivamente, el Señor finalmente lo descubre, ¿verdad? Lo exhibe, lo condena, lo maldice. ¿Por qué hace esto el Señor? ¿Por qué se enojó tanto, ¿verdad? Parte del homicidio y todo, por el engaño. Porque probablemente si hubiera confesado, pequé, abusé, ¿verdad?, de la mujer, como era rey, probablemente no le hubiera pasado nada, porque el Señor lo perdonó. Pero no lo hubiera asesinado, ni hubiera tratado de taparle el ojo al macho, o sea, de engañar. Y como al Señor no le agrada ni la mentira, ni el comportamiento engañoso, ni deshonesto, ni infiel en su pueblo, por eso el Señor lo reprende, lo exhibe, y aparte de eso, lo condena. Y aparte le dice, y por esto que has hecho, escuche cómo le dice, por esto que tú hiciste en lo secreto, en el futuro, lo que tú hiciste en lo secreto, después uno de tu familia lo hará en público. Yo haré que uno de tu familia se acueste con sus mujeres a plena vista de todos, y eso lo hizo Absalón. Lo que él quiso hacer en secreto, en lo oculto, en el engaño, le vino una condena después, una deshonra pública. Así que aguas porque vivir de manera engañosa, vivir de manera fraudulenta, vivir de manera deshonesta, es algo que le desagrada mucho al Señor, y aparte de eso va a traer un juicio. Y bueno, continuando con esto, después de que el Señor confronta a David y de haber venido el juicio de Dios sobre su vida y su familia, porque el engaño siempre va a traer, la mentira y el engaño, ¿verdad? Lo contrario a la verdad y a la rectitud, siempre va a ocasionar el juicio de Dios, ¿sí? Y pues después de que el rey David tiene esta experiencia, escribe un salmo que es el Salmo 32. El Salmo 51 es producto también de esa experiencia que tuvo con Betsabé y todo lo que pasó después. Y el Salmo 32, y el Salmo 32, versículo 1 al 5, por favor, dice lo siguiente. Versículo 1 dice, dichoso aquel a quien se le perdonan sus pecados, dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones,
y a quien se le borra sus pecados. Los pecados que cometió David de homicidio, de adulterio, eran pecados de muerte. Pero el Señor tuvo compasión y le dio gracia y perdonó su pecado, no lo condenó a muerte, ¿verdad? Versículo 2. Dichoso aquel a quien el Señor no toma en cuenta la maldad y en cuyo espíritu no hay ¿qué? Engaño. Ahorita vamos a ver qué significa la palabra engaño. Más adelante lo vamos a ver. Dice, dichoso aquel a quien el Señor no toma en cuenta su maldad y en cuyo espíritu no hay engaño, o sea, no hay mentira, no hay torcedura, ¿verdad? Mientras guardé silencio, versículo 3, mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir todo el día. Mientras ahí David estaba, ¿verdad? Que no se sepa, ¿verdad? Que no se entere más gente, que no vaya a salir a la luz pública. Dice que su vida espiritual, ¿verdad? Su ser interior se fue consumiendo. La expresión huesos o mis huesos significa la vida espiritual de la persona, su vida interna. Si mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir todo el día estaba angustiado, estaba viviendo, estaba dolorido espiritualmente porque la culpa, la vergüenza, ¿verdad? El pecado lo acababa. Versículo 4. Mi fuerza se fue debilitando como el calor del verano porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Otra versión, la nueva traducción dice, tu mano de disciplina estaba fuertemente sobre mí. Cuando pecamos y ocultamos las cosas o no queremos confesarlo públicamente, la culpa y la mano disciplinaria de Dios va a estar sobre la vida de la persona y lo va a estar oprimiendo, apachurrando, y a veces vamos y, pastor, oren por mí porque los demonios me están atormentando, no me dejan dormir en la noche, ¿no es cierto? Es Dios que te está quebrantando, te está oprimiendo, ¿verdad? Te está haciendo la vida de cuadritos porque estás ocultando tu pecado, ¿verdad? Y aparte de eso, no quieres confesar. Y te va a hacer la vida imposible. Versículo 5. Pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor y tú perdonaste mi maldad. Antiguamente, escuchen, la Biblia enseña que debemos de confesar nuestros pecados los unos a los otros. Debemos abrirnos de casa con la gente. Oye, ¿tú sabes qué? Hermano, hermana, pastor, no sé, esposo, quiero contarte algo. Fíjate que pasó esto, hice esto, así. Antiguamente, cuando iban a confesar sus pecados, tenían que ir al templo con su ofrenda, su cordero, su cabrito, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Y antes de sacrificarlo, le tenían que poner la mano y tenían que confesar sus pecados delante del sacerdote o del levita que estaba recibiendo la ofrenda como representante del Señor. Por eso dice aquí, voy a confesar mis transgresiones al Señor y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. No solamente es indispensable arrepentirse del pecado, apartarse del pecado, sino reconocer delante de Dios públicamente lo malo que hemos hecho. Ese es un principio para una verdadera liberación espiritual, para una verdadera salvación. Y siempre que engañamos y mentimos, siempre habrá serias consecuencias porque es un camino que aborrece al Señor. Y como acabo de mencionar, lo más tremendo es que su disciplina se va a grabar sobre la vida de la gente que es mentirosa, que es engañosa, que es fraudulenta, ¿verdad? Que no ama la verdad. Por eso es que, como acabo de mencionar, hay mucha gente que está siempre atormentada, ¿verdad? Y te reprendo en el nombre de Jesús. Hermanos, oren por mí porque no puedo dormir, estoy todo así. La Biblia dice que a los que el Señor ama, ¿verdad? O sea, a ese le concederás un sueño de paz. Y dice, aquel cuyo pensamiento persevera en el Señor, a ese guardarás ¿en qué? En perfecta paz. La gente que es recta, honesta, íntegra en su vida y que anda en integridad, en rectitud, en verdad, en veracidad, delante de Dios y delante de toda la gente, es la gente que vive más tranquila, que vive en paz.
Aparte de la gracia y el favor de Dios, ¿verdad? Pero siempre vive paz y se acuesta a dormir y se queda bien pelado, bien dormido. ¿Por qué? Porque primero su alma está en paz y segundo el Señor le concede paz a su corazón. Y se queda. Y si nosotros, como David, ¿verdad? No confesamos, no nos apartamos de la maldad, de la mentira, del engaño, de la falsedad, entonces nos va a ir mal. Pero si lo hacemos, y si no lo hacemos, ¿verdad? Si no completamos, no llegamos a ese paso, ¿verdad? Y Dios te está disciplinando, el Señor te está quebrantando, ¿verdad? Te está doblando las manitas, ¿verdad? Te está poniendo tribulaciones, ¿verdad? Juicio, para que te arrepientas. Va a llegar el momento que nos puede pasar lo que le pasó a Saúl. ¿Sí saben qué le pasó al rey Saúl por necio? ¿El rebelde? El Señor lo desechó. Y le quitó aparte de eso el Espíritu Santo. Y una vez que se quedó vacío del Espíritu Santo, ¿qué pasó? Lo que dijo Jesús: vendrán otros 7 peores y habitarán dentro de él, y el estado postrero será peor de esa persona. ¿Cómo que pues, si Calvino dijo que salvo siempre salvo y que sellado con el Espíritu Santo nunca vas a perder el Espíritu Santo? Jesús dijo: todo fruto, Juan 15, todo aquel pámpano que no da fruto en mí, el Padre lo corta. Poda para que dé más fruto, y el que no da fruto, definitivamente, lo corta, así. No de la noche a la mañana, ¿verdad? Pero el Padre está hablando: hijo, arrepiéntete, hijo esto, hijo, deja la mentira, deja el engaño, deja de ser deshonesto, deja de ser infiel, desleal, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No entiendes? Órale, hablando. Que es lo peor, ¿verdad? Con respecto al engaño, ¿verdad? El Señor en su palabra, Dios en su palabra, dice lo siguiente: Salmo 101, por favor, versículo 7. Hermana Lola, Dios le bendiga. Ari, Dios te bendiga, qué bueno que estás acompañándonos. El Señor les bendiga, ¿verdad? Dice Salmo 101, versículo 7. Escuchen hermanos que están allá y estamos acá, como dice el Señor. Salmo 101, verso 7, dice: jamás habitará bajo mi techo. ¿Sí se ve bien? ¿Sí acá se ve bien? ¿Sí se ve bien? Dice: jamás habitará bajo mi techo nadie que practique el engaño. Ahorita vamos a ver qué significa engaño en el hebreo. Dice: jamás prevalecerá en mi presencia nadie que hable con falsedad. Vuelvo a repetir. Salmo 101, versículo 7. Jamás habitará bajo mi techo, o sea, en su presencia, en comunión íntima, ¿verdad? Como dice el Salmo 91, que habita el abrigo del Altísimo, ¿verdad? Nadie jamás habitará bajo el abrigo del Señor. Nadie que practique el engaño jamás prevalecerá en mi presencia, nadie que hable con falsedad. Debemos de tener mucho cuidado con la mentira. A veces se nos hace una mala maña, a veces nos hace un mal hábito, pero debemos de ser veraces, verdaderos. Verdad en lo íntimo. Salmo 5, por favor, versículo 6, en la versión de la Biblia de las Américas, dice lo siguiente: destruyes a los que hablan falsedad, el Señor abomina al hombre sanguinario y engañador. Siguiente, por favor. La palabra engaño, la palabra falsedad, la palabra engaño es la palabra hebrea en esta porción, ¿verdad? Porque está en hebreo. Es la palabra remillar, que primero significa negligencia, traición. Fíjense cómo el engaño también es traición. Engaño, engañoso, fraude, fraudulento. ¿Se acuerdan de un personaje de Shrek o Shrek, no sé cómo se pronuncia bien, que se llamaba Rumpelstiltskin? Un duendecito así, chaparrito, pelitos parados, ¿verdad? Que era un hechicero, ¿verdad? Pero más mañoso y más truculento y fraudulento, ¿verdad? Que engañaba a la gente, los embaucaba. Tú fírmale aquí, no te va a pasar nada, ¿verdad? Firmaban y taca, algo malo les pasaba, ¿verdad? Rumpelstiltskin. ¿Tú te acuerdas de él, esto? ¿Nunca has visto el Shrek? ¿No? La película del Shrek, ¿nunca?
Shrek. ¿Te acuerdas de Rumpelstiltskin? El chaparrito ese. Ándale, que era bien mañoso, bien fraudulento, bien maleta, ¿verdad? Traicionero, engañoso, fraudulento, ¿verdad? Negligente, etcétera, etcétera. Ah, pues esa es la representación de alguien que practica el engaño, ¿verdad? Que es engañoso. Y la palabra falsedad, o en la Reina Valera, que también está como mentira, es la palabra kazam, que significa falsedad, engañoso, mentira o mentiroso. Entonces Dios dice, ni el que practica el engaño, ni el que habla con falsedad, serán del agrado del Señor, ni mucho menos va a permanecer cerca de su presencia. Pero qué bonito danza, qué bonito canta, qué bonito alaba al Señor. ¿Sí? Es engañoso, es fraudulento, es mentiroso, habla mentira, ¿verdad? No es recto, no es honesto, no hay verdad en lo íntimo, no hay verdad en su corazón. Y definitivamente Dios en su palabra nos enseña que aquel que es engañador, que es falso, que es mentiroso, son personas aborrecidas por el Señor y que nunca jamás podrán tener una relación íntima con Dios, sino que el Señor los va a rechazar. ¿Sí? Y aparte de todo, y cuando somos así, se nos ocurre caer en la mala maña de ser mentirosos, fraudulentos, engañosos, desleales, ¿verdad? Engañosos, que nos gusta engañar. Aparte de todo, vamos a enfrentar la ira de Dios y su juicio. Y en este punto, yo siento en mi espíritu, bueno, cuando estaba yo estudiando esto, el sentir que yo percibí de parte de Dios, ¿verdad? De esta enseñanza, es que no está tanto enfocada, el Señor no la está enfocando tanto en la mentira, ¿verdad? Con respecto a las afirmaciones falsas. Pues no estamos hablando tanto de las mentiras, aquellas afirmaciones falsas que hacemos, sino de más que nada de las actitudes y comportamiento falso y fraudulento de la gente que inicia, que nace en lo profundo de su alma, de su espíritu. ¿Por qué? Porque lo que abunda en su corazón va a hablar tanto su boca como sus actos. Como si vamos rápido porque vamos un poquito atrasados. ¿Qué es el engaño? ¿Qué es el engaño? El engaño o falsedad es un acto o declaración que induce al error. El engaño o la falsedad es un acto o declaración verbal, ¿verdad? Que induce al error, oculta la verdad o promueve una creencia o concepto o idea que no es verdadera. Me estaba yo acordando mucho acerca de las falsas doctrinas, ¿no? Las herejías, las malas enseñanzas también. Por eso es que Dios aborrece tanto en la falsa doctrina, porque es un engaño, es una mentira que conduce al error, a que la gente se extravíe, se pierda. Dale punto, por favor. Y a menudo el engaño se hace, escuchen, cuando alguien practica el engaño y lo practica, ¿verdad? Lo hace, se hace para beneficio o ventaja personal. El engaño puede implicar disimulo, propaganda o truco, así como distracción, camuflaje y ocultamiento de lo verdadero. Como cuando el gobierno te dice, la OMS te dice, vacúnate, no te va a pasar nada. Y hay mucha gente que se ha vacunado, que dice, no hombre, ¿para qué me vacuné? Ahora me estoy enfermando a cada rato. Y hay gente que se ha vacunado y que se está muriendo. Les empieza a dar hemorragias internas. ¿Por qué? Porque se dice que las vacunas ahorita que están ahí, ¿verdad? Para dentro del COVID, tienen un material que se llama grafeno, son nanocristales de óxido de carbono, algo así, no me acuerdo, que cuando entran, llegan a las células, las revientan y la gente por eso se empieza a desangrar. Y eso lo dice gente que conoce mucho, pero que obviamente no está de acuerdo con el plan de la élite del orden mundial, la reducción de la población. Y luego se dice, por ejemplo, lleva a tu niño a vacunar. Mucha gente, muchos científicos, que hay canales que no están controlados por YouTube o por Facebook, ¿verdad? Hay canales en Internet, o como Telegram,
que mucha gente está hablando y está diciendo que las vacunas están preparadas para esterilizar a los niños y no siga habiendo nacimientos en el futuro. Quieren reducir la población mundial. ¿Sí? El engaño o la falsedad es un acto de declaración que induce al error, oculta la verdad o promueve una creencia o concepto o idea que no es verdadera. Me acuerdo mucho, ¿verdad?, con respecto al engaño. Hace mucho tiempo, en una iglesia, aquí en Córdoba, hace muchos años, llegó a una iglesia donde yo estaba trabajando. Llegó un hombre que venía de Chiapas. Llegó y pidió ahí a hablar con el pastor, y ya una vez que habló con el pastor, le dijo: pastor, yo soy hermano, también soy predicador, vengo de la ciudad de Chiapas, pero ¿qué creen? En el camino me asaltaron, llegando a la terminal de Córdoba, me asaltaron y me quitaron todo, y ahora ando buscando quién me apoye, quién me apoye, ¿verdad? Porque estoy en desgracia. Entonces el pastor de ahí, ¿verdad?, se la solió y dijo: ah, caray, aquí me huele algo raro, porque me dicen muchas cosas que no coinciden, ¿verdad? Se vuelve y dice: aguántame, date la vuelta al ratito, ¿verdad?, unas 2 o 3 horas y vemos. Y se pone a preguntar a Chiapas: de casualidad, ¿tú no conoces a fulano de tal? No, pues no, hasta que alguien le dijo: sí, sí lo conocemos, sí lo conocemos. Es un fulano que aquí se andaba pasando, se andaba haciendo pasar por evangelista, y aquí transó a medio mundo, ¿verdad? Defraudó a medio mundo. Siempre algo le pasaba, siempre esto, que el Señor me dio una visión y mucha gente tonta le dio dinero. Y como lo descubrieron allá, ¿verdad?, y lo empezaron a perseguir, pues se vino huyendo. Dicen que pasó primero a Tabasco, después de Tabasco al sur de Veracruz, hasta que vino a dar a Córdoba, y aquí también lo boletinaron, dijeron: hay un fulano así, 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 que en tal parte dice que se llama así, y en tal iglesia dijo que se llama de esta forma, y en tal iglesia dijo que se llama de esto, y que viene de Chiapas, o que viene de Guerrero, que viene de aquí, y que cayó en desgracia, que anda pidiendo ayuda. Era un rival, era un mentiroso, era un engañoso, y lo boletinaron, ¿verdad? Y al final no le dieron nada, le mandaron a volar. Y bueno, quisiera concluir con una cita bíblica que se encuentra en Juan capítulo 3. Y antes de que vayamos, bueno, de que le demos lectura a esta cita bíblica, quisiera comentar que nosotros debemos de tener mucho cuidado con adquirir una mala actitud de engaño, porque esto primero es una actitud en el corazón de engaño y de falsedad en lo íntimo de nuestro ser, porque lo más seguro es que acabemos convirtiéndonos en gente engañosa, fraudulenta y mentirosa. Pero qué bonito ora el hermano, qué bonito predica, sí, pero es un fraudulento, es un engañoso. Debemos ser gente que ama la verdad de Dios por encima de todo, y sobre todo que amamos ser verdaderos, rectos en nuestra forma de vivir, porque si no tendremos problemas con el Señor. Por eso mucha gente cristiana en la actualidad tiene tantos problemas a veces, ¿verdad? No, dicen: es que estoy en una prueba, y cuando los conoces y ves su forma de vivir, dicen: no, esto no es prueba, esto es juicio, porque es un engañoso, es un mentiroso, un fraudulento, o fraudulenta, porque también las hay. Usted conoce a alguna hermanita, ¿verdad? ¿Conocerá a alguna hermanita que le encanta meterse a los grupos que compartamos? En México, para los que están fuera de México, compartamos es una financiera que da préstamos, ¿verdad? Y dice: ay, hermana, vamos a hacer el grupo de las adoradoras de Sion, ¿verdad? Compartamos banco, que aunque es de la Iglesia Católica, pero bueno, no tenemos problema. Y hacen el grupito de las hermanas evangélicas, ¿verdad? Y generalmente la que promueve todo es la que las tranza, las engaña, las defrauda, ¿verdad? Y luego ahí están los pleitos. Bueno, Juan capítulo 3, versículo 17 al 21, dice el Señor lo siguiente. Dice Dios en su palabra: Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. No hay condenación para todo aquel que cree en él, pero todo el que no cree en él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Versículo 19, escuchen. Y esta condenación se basa en el siguiente hecho. Es que
No, ese no fue. Versículo 19. Y esta, dice versículo 19, y esta condenación se basa en el siguiente hecho. La luz de Dios, o la luz y la verdad, ¿será lo mismo? La luz y la verdad, ¿no es lo mismo? ¿Sí? La luz de Dios, o la verdad de Dios, ¿verdad? ¿Quién es la verdad de Dios? Es Jesucristo, principalmente, aparte de sus palabras. Dice, la luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más que la oscuridad que a la luz, porque sus acciones eran malvadas. También podríamos decir que en el tiempo de Jesús, mucha gente, en vez de amar la luz y la verdad de Dios, amaron más la oscuridad, la mentira, el engaño en sus vidas. Porque el pecado también va de la mano con el engaño y la mentira. La falsedad, lo fraudulento del pecado y del diablo, ¿verdad? Versículo 20. Todos los que hacen el mal odian la luz, o la verdad también, ¿verdad? Toda persona que hace lo malo, ¿verdad? Podemos decir, odia la luz, odia la verdad. Y se niegan a acercarse a la luz, ¿verdad? Se niegan a acercarse a ella porque temen que sus pecados queden al descubierto. ¿Como quién? Como David. David estaba así, ¿verdad? Que no se sepa. Que no se sepa que yo fui el que me comí la torta antes de la mañana. Que no se sepa que yo la embaracé y que lo mandé a matar a Urias. Todos los que hacen el mal odian la luz. Podríamos decir que también odian la verdad, odian lo recto de Dios, ¿verdad? Y se niegan a acercarse a ella porque temen que sus pecados queden al descubierto. No quieren que la verdad salga a la luz. Versículo 21. Pero los que hacen lo correcto se acercan a la luz para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere. La gente que ama la verdad de lo íntimo, como Dios ama la verdad de lo íntimo, que le gusta ser real y verdadera, siempre se va a acercar a la luz y a la verdad. Va a ser abierto con todo el mundo y va a ser recto y honesto. Él no tiene nada que esconder. ¿Por qué? Porque ama la verdad. El que ama la verdad, la luz y la verdad, se acerca a Dios y puede acceder entonces a la salvación y a la vida eterna porque reconoce sus faltas, sus pecados y se aparta del mal camino. Pero el que no ama lo bueno, el que ama la mentira, el engaño, el que es un religioso hipócrita, engañoso, ¿verdad? Permanece en la oscuridad, permanece en la condenación de Dios y su destino eterno. Si no se arrepiente de llevar una vida de mentira y de engaño, de ser fraudulento, infiel, traicionero, etcétera, etcétera, si su vida espiritual sigue siendo de engaño, no es de vida, perdón, no es de verdad, su destino eterno llegará a ser la perdición eterna, el lago de fuego con azul. No lo digo yo, lo dice Dios. Hermanos, hermanas que nos están viendo, espero que nos vaya quedando claro. Y por último, quiero contar brevemente, un testimonio de cuando yo me convertí a Cristo. Más bien, antes de convertirme a Cristo, yo era una persona muy mentirosa, muy engañosa, ¿verdad? Que me gustaba el engaño. Le contaba yo a mis amigos, a mis cuates, a mis compadres, etcétera, etcétera. Cosas que yo nunca había hecho en mi vida, ¿verdad? Por ejemplo, en alguna ocasión me recuerdo, ¿verdad? Que si alguien me ve, que me perdone si me engañé. Que me perdone de verdad, pero a mí me gustaba contar mucho que yo había ido, por ejemplo, al Pico de Orizaba. Yo le decía, no, es que a mí alguien me contaba que el Pico de Orizaba, subes aquí por la cara norte, por la cara sur, ¿verdad? Subes por Escola o subes allá por Estelseco, etcétera, etcétera. Llegas al albergue, así me contaba. Me gustaba escuchar el Padre Pedro Santo enseña en detalle, ¿no? Porque después yo iba de mentiroso, de chismoso con mis amigos, mis conocidos, y les contaba que yo era alpinista, y que yo había subido al Pico de Orizaba, y que yo había hecho esto. Sí, subimos por la cara norte, y hasta las veía yo en mi mente, las piedras de obsidiana son así, bonitas, azules, hasta brillan con la luz del sol, y la nieve en tal parte está así, en tal parte está el cañón de tal, no sé qué, una serie de mentiras. Y cuando llegas allá arriba, sí se ve todo azul, azul. Es más, ves hasta el puerto de Veracruz en la madrugada. Y
Allá se ve hasta un barco que va haciendo señas. Y les, cada mentira y engaño era un mentiroso, era chismoso, mentiroso, engañoso. Y eso y muchas otras cosas más, ¿verdad? Muchas cosas más que me encantaba la mentira y el engaño, ¿verdad? Era parte de mi forma de vida, como todo ser humano, ¿verdad? Bueno, hay gente que casi no batalla con eso, ¿verdad? Pero yo sí era muy mentiroso. Cuando yo me convierto a Cristo, más bien cuando yo empiezo a conocer al Señor y todo, y cuando en un 2 de noviembre de 1999, que me arrepentí de todos mis pecados, ¿verdad? De todas mis maldades, de todo, absolutamente todo. Y volví a nacer de nuevo, nací de nuevo espiritualmente, ¿verdad? Hubo un nuevo nacimiento interior, ¿verdad? Me arrepentí, me entregué al Señor y le supliqué que me perdonara, me salvara, me renovara, que me tomara en sus brazos, se hiciera su voluntad. A partir de ese momento yo me di cuenta que esa mala maña, ese mal hábito de ser mentiroso, de ser engañoso, fraudulento, deshonesto, por un lado, por un lado decidí dejar eso, pero por otro lado yo, en lo profundo de mi corazón, yo sentía que debía de haber verdad, no mentira, no engaño. Por eso dice, tú amas la verdad en lo íntimo. Cuando una persona verdaderamente nace de nuevo, aparte de que es purificado el pecado, también la mentira y el engaño sale de su corazón. Y viene la vida eterna de Dios, donde en ese paquete espiritual de la vida eterna viene la verdad, la justicia, la santidad, la pureza, lo justo, lo verdadero. Y por nueva naturaleza empecé a comportarme como una persona recta, honesta y veraz, que ya no decía yo mentiras, que ya no andaba yo de chismoso engañando a la gente. Ya lo he contado, pero la primera prueba que tuve con la verdad, ¿verdad? Entre decidir mentir o decir la verdad, recién convertido, al segundo o tercer día de haber entrado a un nuevo trabajo, me echo de reversa, la camioneta me mandaron a mi trabajo, me vete a traer esto y me echo de reversa y ¡paca! Contra el poste del techo ahí en el patio de la empresa. Y la primera sugerencia de mi carne fue, hazte guaje. Y di, ¿quién sabe? Yo así la agarré, ¿verdad? Lo primero que vino a mi cabeza, pero como la verdad estaba en lo íntimo ya de mi ser, dije, no, Señor, no voy a hacer eso, eso no te agrada. Y aún si me corren, no importa, yo prefiero agradarte a ti, Señor. Que me bajo de la camioneta, que voy a ver al jefe de tráfico y que le digo, ingeniero, hijo, le quiero hablar con usted. ¿Qué pasó, Gustavo? La verdad, mire, la verdad es que me eché para atrás y le pegué un tallón a la salpicadera y pues, discúlpenme. Pero pues no importa si no me corren, ¿verdad? Si usted decide no correrme, ¿verdad? La verdad fue una tontería mía. No calculé, me eché para atrás así, ¿verdad? Pero yo le pegué, pero si no me corre usted y me da chance de seguir trabajando, déjenme pagar, yo pago. De mi sueldo, descuéntenme. Se empieza a reír el ingeniero y decía, dice, no te preocupes, dicen, qué bueno que me dijiste, la verdad no te preocupes, de por sí ya tiene hartos detalles, el seguro le tiene que arreglar otros detalles a la camioneta y ahí le vamos a meter eso, no te preocupes. Y ese acto de verdad, a partir de ese día se supo en toda la empresa y gracias a eso el Señor me dio gracia con todos los jefes, hasta con el patrón. Y cada vez que se perdía algo en la carga, me echaban mi carga y algo me faltaba, a mí era el único que me lo reconocía. Porque los demás, con todo respeto, ¿verdad? Pero los demás choferes, pues, como eran gente del mundo, no eran cristianos, no eran salvos, eran bien tracaderos, sin vergüenza. Tú sabes lo que es eso, les digo, cómo la gente se roba cosas de la carga y te hacen trampas, ¿no? Para venderlo luego por ahí. Pero ese acto de verdad, el primer acto de verdad que Dios me permitió llevar a cabo en mi trabajo, en ese nuevo trabajo, me dio gracia a través de eso, para que cada vez que se perdía algo, decían, al único que le reconocemos lo que se le pierde es al hermano, porque él nunca miente, él nunca dice mentiras, él nunca hace trampas. Y a mí, por la gracia de Dios, era el único que me reconocía las cosas cuando me faltaban. Porque la gente sabía, en mi trabajo, mis jefes y los demás empleados sabían que yo no me prestaba trácalas, a fraudes, a robos, a mentiras, a engaños. Aparte de eso,
De la gracia con la gente, la gracia que Dios te da, por ser verdadero. Así que para terminar esto, ¿verdad? En esta hora, pues vamos a darle gracias a Dios, vamos a terminar este tiempo, dando gracias a Dios. Pero también, no sé, ¿verdad? Tanto los que están allá como los que estamos aquí, si reconocemos que tenemos problema con la verdad en lo íntimo y que tenemos a lo mejor esa mala maña, ese mal hábito, y no sé, ¿verdad? Solamente Dios sabe, y usted, pues vamos a pedir perdón a Dios y sobre todo vamos a arrepentirnos y a comprometernos con el Señor a ser veraces, sinceros, rectos, honestos. Si es que queremos la gracia, la misericordia del Señor y aparte de eso, tener contento al Señor. ¿Amén? ¿Queda claro? Bueno, ponme una instrumental. Vamos a terminar este tiempo como se debe, vamos a dar gracias a Dios. Señor, te damos gracias en este tiempo un poquito más. Tanto los hermanos que están allá, les animo a que oren con nosotros. Y si los que estamos aquí, a través de esta palabra, de esta enseñanza del Señor, reconocemos que hay mentira, engaño, falsedad en lo íntimo de nuestro ser, y que la mentira es parte de nuestra forma de vivir, ¿verdad? Yo creo que el Señor nos está hablando, si lo estamos haciendo, para que nos arrepintamos. Y si no hemos caído en eso todavía, el Señor nos está hablando, nos está diciendo, aguas, ten cuidado. No vayas por ese mal camino porque te va a ir mal. Señor, en esta hora, primero que nada, te queremos pedir perdón por las mentiras y los engaños que hemos dicho hasta el día de hoy. Señor, queremos reconocer que verdaderamente a veces el engaño y la mentira se han vuelto parte de nuestra vida, parte de nuestra existencia, de nuestra vida espiritual. Y a veces pensamos que tú no lo estás viendo, que tú no te das cuenta, así como hizo el rey David. A lo mejor el rey David te quiso engañar inclusive a ti, pero a lo mejor se le olvidó que tú nunca jamás van a pasar ninguna cosa desapercibida delante de ti. Sobre todo que la mentira y el engaño es algo que tú aborreces porque es algo diabólico. Porque el engaño y la mentira, Padre, es parte de la esencia y la naturaleza de Satanás. Y porque cuando hablamos verdad, nos comportamos con verdad, representamos que somos hijos tuyos, pero cuando hablamos con mentira y procedemos con engaño, con fraude, turbulentamente, Señor, infielmente, entonces estamos manifestando que somos hijos del diablo, que el diablo es nuestro padre, porque él es el padre de la mentira, del engaño. Y te suplicamos, Padre, en el nombre de Jesús, que en esta hora que nos perdones por ser mentirosos, por ser engañosos, por ser infieles, fraudulentos, traicioneros, Señor. Perdónanos por esa forma de vida, Señor, porque a veces engañamos y manipulamos a la gente para sacar un provecho personal a través de engaño, de mentira. A veces nos hacemos delante de la gente las víctimas cuando en realidad no somos víctimas. Queremos estafarlos o manipularlos, Señor. Perdónanos por comportarnos de esa forma, Señor, maliciosa, Señor, malvada y perversa, Señor. Te pedimos perdón de todo corazón, Señor, de verdad, Señor, de verdad. No queremos hacer un show delante de ti, Señor, un show religioso, Señor, sino queremos ser verdaderos contigo. Y queremos confesarte de todo nuestro corazón. Hemos mentido y hemos engañado, sí, Señor. Hemos pecado, sí, Señor. Hemos dado falsos testimonios, sí es cierto. Pero te suplicamos en esta hora que, como dice en tu palabra, que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y aparte para limpiarnos de toda maldad. Te pedimos que nos perdones por hablar de chismosos, de mentirosos, de engañosos. Y te suplicamos que en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús, nos limpies, nos purifiques. Señor Jesús, límpianos, purifícanos
de la mentira y del engaño y deposita la verdad en lo íntimo de nuestro ser. Que el anhelo de nuestro corazón sea amor por la justicia y odio por la maldad, amor por la verdad y odio por la mentira, Señor. Y sobre todo, ayúdanos a no meternos en problemas que a veces nos presionen para mentir, Señor. Guarda nuestro pie de resbalar, pero también guarda nuestra lengua de mentir. Guarda nuestros actos de hacer trampas, fraudes, engaños, Señor. Primero que nada, porque no te lo mereces, porque tú moriste por nosotros, un tormento horrible sufriste. Y segunda, Señor, porque queremos agradarte con todo nuestro corazón. Padre, yo te pido que tanto a los hermanos que estamos aquí como a los hermanos que nos están viendo, nos estarán viendo, esta palabra de verdad de este día llegue hasta lo más profundo, lo más íntimo de su ser, y tú sacudas dentro de sus corazones, Padre, cuando la vean, sacudas lo íntimo de su corazón, Señor, y que no sea solamente, Señor, una emoción, sino que ellos tomen una decisión real y verdadera de cambiar, de abandonar la mentira, de abandonar el engaño, y tú nos ayudes a ser gente de verdad, gente verdadera, gente recta, gente honesta, gente que no miente, gente que verdaderamente somos hijos del Dios verdadero, del Dios de verdad, y que no somos hijos de Satanás, porque el diablo no es nuestro Padre eres tú, y nuestro amo y Señor es Jesucristo, el Hijo de Dios, el Dios verdadero, Jesús. Te damos gracias y te bendecimos en esta hora por toda tu bondad, toda tu gracia, tu favor y tu misericordia. Y entregamos este tiempo en tus manos con todo nuestro corazón, Padre. Ponemos este tiempo, ponemos esta semana delante de ti. Te pedimos que esta semana por delante tú nos ayudes a detectar la mentira, el engaño en nuestras vidas y a rechazarla con firmeza y con valor. Porque, Padre, sabemos que hay que ser más valiente para rechazar la mentira y hablar verdad que permitir y proferir mentiras. En el nombre de Jesús, bendícenos, danos tu bendición en esta hora, Padre, y tu gracia y favor el resto de la semana, en todas las cosas, tu protección sobre nuestras vidas, la vida de nuestra descendencia, de nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros padres, nuestros hermanos, y te suplicamos sobre todo que nos protejas del engaño y de la mentira. Cómo guarda nuestros labios y no permitas que de nuestro corazón salgan mentiras, Señor. Llénanos de tu Espíritu Santo, del Espíritu de verdad, Señor, y Señor, en esta hora, purifícanos y santifícanos, Señor, con tu pureza espiritual, con tu pureza, tu vida eterna, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, te bendecimos, Señor, y también depositamos nuestra ofrenda, Señor, como un acto de gratitud para tus planes, tus propósitos y tu obra, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Bueno, amados hermanos, que Dios los bendiga. Espero que esta palabra, tanto los que estamos aquí como los que están allá, haya sido de bendición, de edificación. Y yo creo que Dios nos ha dado su verdad, su palabra y su verdad. Así que vamos a comprometernos a ser gente que ama la verdad de lo íntimo. ¿Ven? ¿De verdad? ¿De verdad, de verdad? Amados hermanos, hermanas que nos están viendo, Dios les bendiga. Espero que esta palabra, esta enseñanza les haya bendecido, que sea de edificación. Si el Señor lo permite, nos vemos el miércoles en la reflexión de las 7 a 8 de la noche. Bendiciones y pendientes hasta la próxima.